Vamos a continuar con nuestro estudio del libro Apocalipsis y estamos viendo algunas, algunas referencias acerca de lo que nos narra este libro en otros libros que están en el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a buscar, hermanos, en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el verso 18. Vamos a ver algunos versos que hablan acerca de los acontecimientos comprendidos en el libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Amén. Dice la escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. En este verso nos habla que una de las señales de los últimos tiempos, bueno, ¿a qué nos referimos con los últimos tiempos? Esa es una frase que tenemos que irla, irla conociendo. Se repite muy a menudo: últimos tiempos. ¿Qué entendemos por, por esta frase, últimos tiempos? ¿A qué cree que se refiere las escrituras cuando habla acerca de los últimos tiempos? Diga, hermano. ¿A qué se está refiriendo las escrituras cuando habla acerca de los últimos, último tiempo, últimos tiempos? ¿Mm? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué entendemos por último, últimos tiempos? Bueno, antes que aparezca el anticristo falso, ¿qué otra cosa más? El último tiempo, que ya cuando la iglesia, venga el Señor a traer la iglesia, ¿qué otra cosa más? ¿Qué, ¿Qué otra cosa más? La gran tribulación, ¿qué otra cosa más? La, la, recordemos que tenemos, hermano, lo que conocemos, ¿verdad? La gran tribulación, el periodo tribulación que durará, ¿verdad?
un lapso de 7 años. Y la gran tribulación, ¿verdad?, va a iniciar exactamente, ¿verdad?, en el momento cuando ocurra lo que es el rapto de la iglesia. Entonces, previo a este tiempo, ¿verdad?, previo a lo ¿cuándo es que va a suceder este tiempo? ¿Verdad? Estas cosas. Recordemos que el periodo de la gran tribulación, diría yo, es un poquito complejo. Un poquito complejo porque estamos viendo ahí las copas, estamos viendo los sellos, estamos viendo una variedad de juicios de Dios. Entonces, el periodo de la gran tribulación que acontecerá después del rapto de la iglesia. Entonces, este acontecimiento, previo a este acontecimiento, ¿cuándo será? ¿Verdad? Digamos, el día, ¿verdad? El día no se sabe, el mes no se sabe, el año no se sabe, la hora, ¿verdad?, no se sabe, el minuto no se sabe, el segundo no se sabe en qué va a comenzar, ¿verdad? El rapto de la iglesia, en lo que es el rapto de la iglesia, hermanos, lo que es el rapto de la iglesia, esto tiene una fecha, un segundo. ¿Cuándo es que va a comenzar? No se sabe. Sí sabemos el periodo de la gran tribulación, porque será después del rapto de la iglesia. Ahora, el rapto de la iglesia, las personas del mundo se darán cuenta que ha acontecido el rapto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo las personas del mundo se darán cuenta que aconteció el rapto de la iglesia? Las que se quedaron, ¿cómo se darán cuenta? Entonces, ¿cómo se darán cuenta? Ya no van a estar. Ya no van a estar. No será una persona, serán millones y millones que ya no estarán. Ya no estarán. Desaparecerán en menos de un segundo, y los que están muertos resucitarán. Los que están muertos resucitan primero, y luego los que estamos vivos seremos, antes de ser arrebatados, amén, seremos primero van los muertos, serán resucitados. Los vivos serán transformados. Ambos, ¿verdad?, serán arrebatados. Ambos serán arrebatados, hermanos, que será la iglesia. Entonces, la fecha clave aquí, ¿cuál es? El rapto, ¿verdad? Este es, hermano, la fecha o el momento clave, hermano, que dará el inicio, la apertura a todos los juicios de Dios por un lapso de 7 años. Entonces, hermano, como esta fecha del rapto de la iglesia no se conoce, no se sabe, entonces, ¿qué fue lo que el Señor, hermanos, dejó para tener
para tener una, ¿cómo diría? Tener un conocimiento, una referencia de que nos estamos acercando. El Señor dejó, ¿qué dejó el Señor? Dejó señales. Fíjese, esa frase, y yo creo que ya he predicado acerca de eso, hermanos, dejó señales. ¿Para qué son las señales? Cuando usted va manejando, ¿para qué le sirve? Hay unos que manejan y no ven las señales. Por favor, si usted maneja y no ve las señales, no me conteste. Pero usted que maneja y mira las señales, ¿para qué le sirven? Las señales son dirección, advertencia, para tener precaución. ¿Qué otra cosa más nos sirve? Nos anuncia lo que está más adelante. Siempre una señal nos anuncia lo que está más adelante, que hay una calle, lo dirige para otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor lo que dejó, hermano, es que habría un lapso de tiempo, fíjese, habría un lapso de tiempo, voy a poner acá desde el presente, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo, dejó un lapso de tiempo, hermano, donde habrían que señales indicándonos. ¿Indicándonos qué cosa? Indicándonos lo que viene por delante y que está cerca. Entonces, la escritura dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, ¿por qué dice que es el último tiempo? Pablo está hablando, hermanos, que ya es el último tiempo. En qué tiempo se escribió esto? ¿En qué año se escribió esta epístola? Primera de Juan. ¿Mm? Bueno, Juan, tenemos dos Juanes, uno bautista y el otro que fue apóstol, el apóstol, uno de los 12 que el Señor escogió. Esta epístola, primera de Juan, ¿quién la escribió? ¿El bautista o el apóstol? El apóstol, ¿verdad? El apóstol. Entonces el apóstol, hermano, escribió el libro Apocalipsis. Fíjese, el que escribió el libro Apocalipsis es el mismo que está escribiendo acá, ¿verdad? Primera de Juan. ¿Cuántas hay? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Qué otro libro más? Y el vamos en orden. Muchos dicen, solo Pablo escribió, solo Pablo escribió. Bueno, espérese. Juan el apóstol escribió el Evangelio según San Juan, escribió aquí primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro Apocalipsis. Escribió 5 libros. Entonces, la especialidad de Juan, ¿cuál era? Hablar, recibir del Señor la palabra profética para el tiempo final. Ahora, ¿quién se recuerda cuál era una de las cualidades que Juan tenía cuando andaba con el maestro? ¿Quién se recuerda? Juan era uno de los 12. ¿Cómo? Andaba con el Señor, pero él tenía una cualidad que siempre se recostaba en el pecho del Señor. ¿Qué otra cosa más? No. Quien era doctor era Lucas. ¿Qué otra cosa más conocemos de Juan? Que también es algo muy relevante y también he hablado acerca de eso. Estaba en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijo? Le dijo el Señor, estando en la cruz, le dijo, he ahí tu madre, le dijo,
y ahí tu hijo. Y dice la escritura que a partir de aquel momento, los dos quedaron en la casa como mamá y como el hijo. Entonces, el hijo que sustituyó, digámoslo así, al maestro, el hijo que sustituyó de María, fue Juan, el apóstol. No fue ninguno de los otros 12, fue Juan, el apóstol. Entonces, hermano, vemos acá, ¿verdad? Que dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora, está hablando en singular, está hablando de un anticristo. Pero después que habla del anticristo, dice en plural, así que ahora han surgido muchos anticristos. Fíjese bien, no se, no se me va a confundir. Durante el periodo de la gran tribulación, no hemos llegado todavía, pero ya estamos cerca en el libro Apocalipsis de empezar a hablar, ¿verdad? De un anticristo. De un anticristo. Ahora, previo a la gran tribulación, van a haber, ¿verdad? Van a haber, hermanos, muchos que anticristos. Anticristos en plural. Entonces, hay uno que va a operar en el periodo de la gran tribulación, pero previo a la gran tribulación van a surgir muchos. Ahora, este anticristo, ¿qué cualidad puede tener? Partamos del nombre, anticristo. ¿Qué cualidad puede tener, hermano, este anticristo? Mentiroso. Bueno, a ver, mentiroso, ¿por qué? Pero, anunciando la misma palabra lo dice, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, antes que el Señor venga, bueno, el Señor va a venir en el rapto de la iglesia, amén. El Señor no viene en el rapto de la iglesia, porque el Señor se queda en las nubes esperando a su amada iglesia, pero el Señor vendrá después del periodo de la gran tribulación. Ya vamos a llegar por ahí. Entonces, antes que el Señor venga, fíjese, hermano, aparece un anticristo. O sea, si el anticristo aparece durante el periodo de la gran tribulación, no tendría sentido que fuera anticristo, porque ya el Señor vino acá. El anticristo aparece durante la gran tribulación, y como dice su palabra, ¿verdad? Antes de Cristo. Es decir, entonces, después de la aparición de entonces ahí, ¿verdad? Sí viene el Señor. Ya vamos a llegar por ahí. Entonces, la escritura dice, durante el periodo de la gran tribulación aparecerá un anticristo, pero previo a la gran tribulación aparecerán muchos anticristos, y ellos se harán anunciar de que son ellos el, el Cristo verdadero que había de venir. Ahora, ¿qué se atribuyen los anticristos comúnmente? ¿Qué atributos ellos mismos se autonombran cuando dicen ellos que son el Cristo? ¿Qué atributos? Bueno, hermano, ¿qué atributos recibe el Señor? Partamos de ahí. Bueno, el Señor, veamos, lo voy a poner así, ¿verdad? El Cristo, Él tiene poder. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros le damos a Él? ¿Qué es lo que Él tiene? Él tiene poder. ¿Qué otra cosa más?
Bueno, tiene un trono, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Es eterno. ¿Qué otra cosa más? Tiene autoridad. En el libro de Apocalipsis vamos a ver, hermano, toda la autoridad que ellos tienen, el poder que ellos tienen. Ellos también habla de un trono en el antiguo, en el periodo de la gran tribulación. ¿Qué otra cosa más? Bueno, se proclaman, ¿verdad? Rey, soberanía. ¿Qué otra cosa más? Ok, ellos exigen, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? Ah, ¿Cómo? Lo vamos a poner así, adoración, ¿verdad? Ellos exigen, ¿verdad? Reverencia, reverencia. Por ejemplo, si a usted se le aparece un ángel, hermano, usted debe de mostrar reverencia al ángel. Amén. Bueno, ahora, ¿qué tipo de reverencia? ¿Verdad? Por ejemplo, eh, Daniel. ¿Quién se recuerda cómo Daniel quiso darle reverencia cuando se le presentaron los ángeles, cuando se le presentó un ángel? ¿Quién se recuerda? Él se postró. Ahora, ¿qué le dijo el ángel? Le dijo que no. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que merece la reverencia, el postrarse. Usted puede mostrar respeto, hermanos, obviamente es un ángel, pero no puede llegar al punto de adorarlo o de mostrar reverencia postrándose o exaltándolo, porque los mismos ángeles no lo permiten, no lo permiten. El mismo ángel le dijo a Daniel: levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, adora a Dios. ¿Qué otra cosa más? Entonces, hemos mencionado, ¿verdad? Esto es lo que al Señor, hermanos, le pertenece a Él. Ahora, el anticristo, ¿verdad? El anticristo, hermanos, va a tomar, ¿verdad? Todas estas cosas, todos estos atributos, los va a tomar para sí. Hoy en día, bueno, la escritura dice que en aquel tiempo, bueno, estamos hablando de casi 2000 años atrás, en aquel tiempo atrás, hermano, habían anticristos y pareciera que esos nunca han dejado de existir. Hoy en el presente, ¿ha visto usted algo similar? Sí, están de sobra, ¿no? Están de sobra. Entonces, dice, ¿verdad? Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, la aparición, esta es una de las señales, la aparición de los anticristos, ¿verdad? Da una pauta de que estos, ¿verdad? Este lapso de tiempo pertenece a los últimos tiempos. Entonces dice verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que luego dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y luego dice, verso 24, lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien, si dice, decía aquí al final, el anticristo,
¿verdad? Para ser anticristo, tiene una cualidad bien sencilla, bien práctica, de que niega al Señor. Niega al Señor. ¿Por qué? Porque Él se está haciendo pasar por el verdadero Cristo. Los anticristos que aparecerán, ellos en ningún momento van a decir, bueno, yo soy el segundo, el tercer Cristo, o yo soy un colaborador, un asistente de Cristo. Ellos se van a siempre autodenominar, soy el Cristo. Entonces, al autodenominarse ellos, soy el Cristo, están en ese mismo momento negando al Señor. Amén. ¿Alguna pregunta aquí en esto, hermano? ¿No? Bien, vámonos entonces a Primera de Juan capítulo 4. Esa va a ser la última cita y ya luego en la siguiente ocasión estaremos ya entrando donde nos habíamos quedado en el libro de Apocalipsis y vamos a ver esta última cita. Primera de Juan capítulo 4, verso número 1. En muchas Biblias en la parte de arriba tiene un título que dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bueno, hagamos una pausa ahí. Dice la Escritura que no creáis a todo espíritu, sino antes bien que los probemos si son de Dios o no. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de lo que muchas veces ocurre dentro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han manejado un tractor? Dentro de las maquinarias hay una clasificación del más liviano y vienen por ahí los montacargas, por ejemplo. Hay unos montacargas que son manuales, ¿verdad? Otros que son de empujar. Hay otros que tienen un cuadrito y sube para arriba, para abajo, como que fuera ascensor. Hay otros montacargas que llevan llantas y llevan, ¿verdad?, al frente la carga. Hay otros montacargas que tienen capacidad para cosas más pesadas, hay otros que para cosas menos pesadas. Y ahí va subiendo la maquinaria, ¿verdad? Hasta llegar a lo más, a lo último, que viene siendo, ¿verdad?, un gran vehículo, el tractor. ¿Cuántos han manejado un tractor? Si usted no ha manejado nunca un tractor, quiere decir que usted desconoce, no tiene ni la más mínima idea cómo operar un tractor. Entonces usted está en una condición perfecta para poder ser engañado. ¿Por qué razón? Porque usted desconoce, ¿verdad?, cuándo es que un tractor está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Entonces, si tratan de venderle un tractor que por fuera aparenta, ¿verdad?, pintura nueva, llantas nuevas, el tamaño bastante grande, etcétera, de manera que lo impresione por fuera, usted
¿verdad? Solo va a necesitar un empujoncito para que lo engañe. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque muchos en la iglesia, ¿verdad?, desconocemos en teoría y en la vida práctica cómo es que operan los espíritus. Ahora, una clase, un seminario puede darle a usted una pauta aproximada de cómo operan los espíritus, pero usted no logrará entender a fondo hasta que usted reciba de Dios una revelación de parte de Él. Entonces, al carecer de la revelación y al carecer de lo que es práctico y la experiencia, usted se quedará solamente con lo que es teoría. Ahora, la teoría puede tener diferentes puntos de argumentos, diferentes puntos de vista, donde le dará a usted la opción con cuál se va a quedar. Ese es lo malo. Ese es lo malo. Pongamos un ejemplo. Cuando el Señor vino, ¿qué grupos religiosos había? ¿Qué grupos religiosos había? Teníamos los fariseos. Debe escribirlo con esto. Teníamos lo que conocemos como los fariseos, teníamos los saduceos, teníamos los escribas, por ahí hay otro grupo más, pero con estos nos conformamos. Y parte de esos grupos tenían sus puntos de vista teóricos. Ahora, a ellos les hacía falta, ¿qué cosa? Tenían ellos manejaban lo que era la teoría. Y lo que es teórico es bla, 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 es pura palabra. Y con pura palabra, ¿verdad? Yo le pongo palabras, usted le añade palabras, el otro lo contradice, el otro lo pone, ¿verdad?, en término medio. Entonces, en palabras nos quedamos con pura palabra. Pero la palabra, la teoría, necesita ser comprobada. En el Señor necesita ser comprobada. Entonces, para ser comprobada, usted necesita lo que es la experiencia y o la práctica, ¿verdad? La práctica, y necesita lo que es la revelación de Dios. Sin revelación, hermanos, y déjeme hacer esto, sin revelación usted tiene un libro de puras palabras. Ahora, usted necesita tener revelación de Dios para que usted pueda tener experiencia y vida práctica en su diario vivir. Entonces, habían grupos entre ellos que decían, los ángeles no existen. Esa era la teoría. Creían las escrituras y veían los ángeles en las escrituras, pero ellos decían, esos ángeles, eso no existe.
Ahora, ¿por qué ellos decían que no existía? Bueno, ellos carecían de revelación de Dios y ellos no tenían experiencias sobrenaturales con Dios. Hoy en día estamos igual. Hay unos que sí, hay otros que no. Otros dicen que el tiempo, los milagros fue solamente allá en los 4 evangelios y se acabó, se terminó. Entonces, hermano, la teoría va ahí caminando, la teoría va caminando, pero al no haber revelación, al no haber, hermano, experiencia y práctica, entonces eso se queda con puro bla bla. Ahora, ¿cómo nosotros podemos en la iglesia probar los espíritus? Es decir, cuando me refiero a probar los espíritus, es decir, hay un espíritu que se mueve alrededor de la persona o en la persona y que ese espíritu, ¿verdad?, no lo podemos ver con los ojos naturales, no lo podemos discernir con la mente humana. Y muchos queremos discernir las cosas espirituales con nuestro cerebrito. Y ahí siempre dictamos sentencias bien equivocadas. Porque no es con la mente, no es con los ojos humanos, no es con lo que usted logra pensar, con lo que usted se logra idear, tampoco es cultural. Es que a mí la misión desde chiquito me enseñó y que allá en mi país las cosas, ¿se ha fijado usted muchas veces? Personas vienen a la iglesia y están en esta iglesia y dicen, no, mire, disculpe, allá en mi país se hacen las cosas así. Usted está con una fe cultural y no tiene revelación de Dios. Es más, no tiene ni teoría de la palabra de Dios, porque si tuviera la teoría fuera otra cosa. Pero usted se está aferrando a la cultura de su iglesia. Hermano, en mi iglesia nos paramos y decimos amén. Y aquí no se para, aquí apenas dicen amén algunos. Así que en mi iglesia tiene que ser así como en mi iglesia. Usted está con una fe cultural. Completamente. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos entonces discernir, ¿verdad?, conocer el espíritu que se está moviendo? Usted ve en la persona, ¿verdad?, buen porte, bien peinado, la cara bien decente, ¿verdad? Y dice, yo confío. Pero eso es lo que usted mira con sus ojos. Pero lo que está detrás no lo puede ver para nada. No lo puede. Necesita allí una intervención sobrenatural de Dios que le revele a usted. Ahora, usted tiene que tener experiencias en la revelación de Dios. Recordemos cómo Dios habla. Amén. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando cómo el Señor habla? Si usted no entiende cómo el Señor habla, el Señor le va a estar hablando a usted, hablando, y usted no va a comprender qué es lo que está el Señor tratando de decirle. Es más, ni se va a dar cuenta que el Señor le está hablando. La revelación, la experiencia que usted ha tenido son cosas muy importantes. Entonces, aquí, ¿verdad?, Juan dice, bueno, a los espíritus hay que probarlos si son de Dios o no son de Dios. Mucha gente dice, no, hermano, hay que probarlo. Usted está repitiendo lo que dice la Escritura. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo va a probar? ¿Cómo usted va a saber? Muchos han cometido errores en las iglesias y muchos padres han agarrado a sus hijos con la Biblia y le han dado en la cabeza, los han golpeado en la cabeza hasta que finalmente los matan a puros golpes. Y eso han sido noticias en todos los países, han acontecido en muchas iglesias. ¿Cómo nosotros podemos, hermano, probar un espíritu si es de Dios? Por ejemplo, usted está orando por un endemoniado. ¿Y usted cómo sabe que el demonio se fue?
Usted ve manifestaciones, pero usted no sabe si es un espíritu el que está ahí operando. No sabe si el espíritu permanece, si es un espíritu inmundo, si el espíritu permanece o si el espíritu se fue. Hermano, es un momento crítico, ¿verdad? Para el que está presente, porque en ese momento tiene que recibir revelación de Dios. De otra manera, cualquier cosa será una suposición, hermano, y en las cosas del Señor las suposiciones no cuentan. Aquí usted no puede, yo supongo, no. Si usted supone, usted se equivoca. Aquí usted va a decir, ¿es o no es? Aquí no es verdad, está sí y está no. ¿Es o no es? Hermano, en el Señor es la palabra, hay dos definiciones, es o no es. Pero no hay suposiciones. No hay yo me imagino, o no hay yo creo. No hay ninguna de esas. Y nosotros nos aferramos a eso. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la revelación verdadera. No la hemos recibido. Entonces usted tiene que estar, en otras palabras, hermano, en condiciones. ¿Para qué? Para poder recibir revelación y para poder entonces tener, hermano, una revelación de Dios y conocer qué espíritu se está allí moviendo. Ahora, hay, por ejemplo, uno de los dones del Espíritu Santo que está relacionado con esto. ¿Cuál es? El don de... ¿Cómo? No. Que tiene que ver directamente con los espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Es un don. Hermano, hay un don dentro de los dones del Espíritu Santo que le facilita, hermanos, al que tiene ese don, poder discernir qué espíritu se está moviendo. Dios, hermano, se lo revela a esa persona de muchas maneras. Bueno, puede ser a través de una visión, voz audible, puede ser a través de un sueño, hermano, puede ser de cualquier manera, de cualquier manera. Ahora, hermano, dice la Escritura, probarlos si son de Dios o no. Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a andar probando los espíritus si son de Dios o no? Yo le voy a decir algo. Hay momentos, hermanos, donde se necesita tener la lupa, unos lentes, pero súper gruesos, hermano. Y no estoy hablando de los lentes naturales, de los lentes espirituales del Señor, para ver lo que está moviéndose detrás de la persona. Y eso, hermano, no es opcional, no es selectivo, no es preferencial, hermano, eso viene de Dios. Por ejemplo, si usted es una persona que no le interesa la iglesia, no viene a la iglesia, no está de acuerdo con la iglesia, aparece de vez en cuando en la iglesia. Si es una persona que el viento se la lleva, se la trae, la lluvia la esconde, el sol la vuelve a sacar de la cueva, hermano, le pregunto, ¿para qué usted quiere andar probando los espíritus si son de Dios o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no le va a entregar eso a usted. Dios le va a entregar esa habilidad, ese don, ¿a quiénes? A los que están al frente, hermano, necesitando ese don, porque están, hermano, dirigiendo o están a cargo de la obra de Dios. Ellos lo necesitan. Los otros que están ahí, ellos no lo necesitan, hermano. Y yo he visto mucha gente que con cualidades que acabo de describir, aparece en la iglesia y dice, aquí yo siento que Dios está. ¿Cómo que? Es puro decir. Es simplemente puro decir. Puro decir. Y que le dice a uno, ay, mire, usted parece un santo de Dios. Cierre la boca y cállese mejor. Usted acaba de salir de la cueva, usted no sabe nada.
no tiene nada de Dios, simplemente le conviene o le gustó o anda buscando la apariencia o está interesado en algo, mejor cierre la boca, no diga nada. Es decir, hermanos, dice, probad, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermano, usted puede pedirle al Señor antes de dar una sentencia y decir sí es o decir no es, antes de abrir la boca, usted debe primero pedirle al Señor que se lo muestre y le confirme. Pero esa confirmación, hermano, muchas veces no viene así de fácil. Muchas veces requiere oración, muchas veces requiere tiempo de ayuno, muchas veces requiere, hermanos, consagración. Y como ya hay esa parte, ¿verdad? Me metí en un terreno escabroso donde no nos gusta, hermanos, mejor me quedo donde estoy sentado, tranquilo, sin meterme en problemas. ¿Se imagina usted que usted le dijera al Señor que le muestre qué espíritu se está moviendo en sus amistades? Y que usted dijera, me voy a someter 2 días en ayuno y Señor, muéstrame quién es hipócrita y quién es sincero con los que están conmigo. ¿Cuántos han hecho eso, hermano? ¿Se fijó? Pero sí le hemos dicho al Señor, Señor, dame. Pero lo queremos bien fácil, y hermano, y en esa parte ahí muchas veces no se mueve el Señor. No se mueve el Señor. Entonces, hermano, hablar y decir si este es del Señor o no es del Señor, hermano, es un punto delicado. Y la otra parte delicada es, hermano, que también nosotros corremos peligro. ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos al moverse un espíritu que no es del Señor? ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos? Es que nosotros somos engañados. En que nosotros somos engañados. Entonces dice la Escritura, verso número 2, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, hay una parte aquí del verso número 1 que me hizo falta leerla. Dice, después de que probar los espíritus, habla porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá, hermanos? Probar los espíritus, hermanos. ¿Qué espíritu se mueve cuando surgen cosas dentro de la congregación, dentro de la obra de Dios? Hermanos, es algo muy importante. Eso es algo muy importante porque a uno le conviene. ¿Qué es lo que le conviene? De que usted no va a estar siendo engañado por ese espíritu. Y aparte de eso, usted necesita, lo voy a decir de esta manera, romper ese cascarón, hermanos, y poder llegar a esa parte donde el Señor, hermanos, le comienza a revelar lo que está operando alrededor de esa persona.
¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada, hermano, con este párrafo que acabamos de leer aquí en 1 Juan capítulo 4? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Lo importante, hermanos, es una de las cosas importantes es conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cosas, hermanos, y bueno, diría yo de esta manera, involucrarse en la obra de Dios, hermanos, para que usted pueda ver, pueda conocer, pueda tener experiencia, hermanos, cómo, cómo Satanás, hermano, se introduce lo voy a decir de esta manera, más bien dicho, se introduce durante los cultos, durante los servicios, para poder, hermanos, traer una palabra que no viene de Dios, sino que viene de parte de Él mismo y que, hermanos, pervierte y engaña, hermanos, y tuerce, hermanos, la dirección de la obra de Dios. La, el espíritu, el espíritu de, hermanos, de los falsos profetas. Un profeta, hermanos, es alguien que trae palabra de Dios, que trae revelación de Dios, tanto para el presente como para el futuro. Trae también revelación del pasado. Hermanos, trae más que todo referencia para el futuro. Entonces, cuando hay palabra en el futuro, hermanos, eso es importante para la dirección, porque el Señor da lineamientos, está dando direcciones. Y al tener nosotros direcciones y lineamientos errados, ¿verdad? La iglesia corre peligro en ese lado. ¿Preguntas? Uh-huh. No. Dice la escritura, anticristos, habla en plural, ¿verdad? Y habla en singular del que va a aparecer en la gran tribulación. El que va a aparecer en la gran tribulación, nosotros lo estamos viendo en Apocalipsis. ¿Con qué nombre? Con el nombre de la bestia. Con el nombre de la bestia. Con el nombre de la bestia lo estamos viendo. Entonces, los anticristos, ¿verdad? Que van a, durante el periodo de la gran tribulación no van a haber anticristos, va a haber un anticristo. En el previo a la gran tribulación vamos a tener, y lo hemos visto hasta hoy en día, ¿verdad? Una variedad de cristos que aparecen con muchos argumentos en todo el mundo. Sí, amén. Amén. ¿Otra pregunta? ¿No hay? Bueno, vamos a terminar acá, hermanos, y entonces para la siguiente ocasión vamos a continuar ya leyendo Apocalipsis, donde nos habíamos quedado en la última vez que estuvimos ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Entonces, Señor y Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor. Tú eres maravilloso, Señor eterno. Gracias por las señales, las advertencias que tú nos has dejado a través de tu palabra y que nosotros podamos, Señor eterno, tenerlas como luz en medio de un tiempo de confusión, de oscuridad, donde la falsa doctrina, la falsa enseñanza, el falso espíritu, Señor, se filtra y intenta penetrar, Señor eterno, al círculo de tu iglesia para poder engañar y poder cambiar la palabra que tú nos has dejado. Señor, te rogamos que seas tú
siempre trayendo revelación, trayendo, Señor amado, esa palabra, trayendo, Señor eterno, ese Espíritu Santo, Señor eterno, a nuestras vidas. Dios eterno, permite, Señor amado, que el engaño salga de la iglesia y que la luz, Señor amado, pueda alumbrar en todo momento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.